Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro programa La Colección a Detalle. En esta ocasión tenemos una charla en línea con la doctora Angélica Velázquez Guadarrama. Ella hoy trabaja el tema La vista de la arquería de Matlala de Eugenio Landesio, territorio, identidad y pintura. Angélica Velázquez Guadarrama es maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Angélica Velázquez ha explorado problemas como la identidad e imaginarios nacionales, la relación arte-política, las representaciones femeninas y la producción artística de las mujeres. Ha curado diversas exposiciones sobre el arte del siglo XIX en el Museo Nacional de San Carlos, en el Museo Nacional de Arte y en el Palacio de Iturbide. Entre sus libros se encuentran Primitivo Miranda y la construcción visual del liberalismo, publicado en el año 2013. Representaciones femeninas en la pintura del siglo XIX en México, Ángeles del Hogar y Musas Callejeras, publicado en el año 2018. Angélica, bienvenida, muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa de La Colección a Detalle, en esta ocasión para hablar de este cuadro emblemático de nuestras salas de arte virreinal y del siglo XIX. Bienvenidos a todos los que siguen esta transmisión en línea y comenzamos. Adelante, Angélica. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por la presentación. Bueno, pues sí, efectivamente, la pintura de la arquería de Matlala es una de las piezas de pintura más importantes que resguarda el museo y bueno, a eso vamos a dedicar hoy esta charla. Bueno, el paisaje fue un género considerado como menor, pero practicado desde la época del Renacimiento, y no fue sino hasta el siglo XVII cuando adquirió su autonomía y un momento también de esplendor, sobre todo en la producción de los Países Bajos. Luego el interés científico de la Ilustración por la naturaleza y el gusto muy peculiar del romanticismo, también por ella, desencadenaron en las postrimerías del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX el gusto por la pintura de paisaje hasta llegar a convertirse en una de las más socorridas y más apreciadas tanto por la crítica de arte como por los coleccionistas. En México se tiene constancia desde el siglo XVIII de la presencia de pinturas de países, que es como se llamaban los paisajes, gracias a los inventarios de bienes muebles, así como de vistas urbanas que recreaban las plazas y los hitos monumentales más destacados de la capital de la Nueva España, colmados de personajes que realizaban las más diversas actividades. Esto se hizo tanto en biombos como en pinturas de caballete. Es muy probable también que Rafael Gimeno y Planes haya instruido a sus alumnos en la Academia de San Carlos en los principios del paisaje, con todo, y bueno, y de la perspectiva. Bueno, esta es la representación de las casas reales de Chapultepec en un biombo, que es una de estas donde se representa una vista urbana con una serie de divertimentos, y esta es la Plaza Mayor de la Ciudad de México, una pintura de caballete que se encuentra en el Castillo de Chapultepec. Y bueno, decía yo que con la llegada de los pintores viajeros, después de consumada la independencia, el paisaje urbano y el paisaje a campo abierto empezaron a volverse asuntos sustanciales de la pintura y la litografía con Pietro Gualdi, con Carl Nebel, con esta obra que les estoy mostrando aquí, con Daniel Thomas Egerton, con Rugendas, entre muchos otros, y también de algunos artistas locales que la practicaron como Fernández en la ciudad de Puebla y en México, José Jiménez o Jesús Castro. Pero lo que realmente va a revolucionar la práctica del paisaje en México es la institución de su enseñanza muy independiente en San Carlos. A solicitud de Pelegrín Clavé, que era el director de pintura de figura en la Academia de San Carlos, la Junta de Gobierno de la Academia va a contratar al piamontés Eugenio Landesio para que se ocupe de esta tarea. Landesio era discípulo del húngaro Károly Markó y estuvo formado en los círculos nazarenos de Roma,
que eran de la misma manera que lo habían hecho Clavé y Vilar. Va a llegar a México en enero de 1855 y con él se va a iniciar la práctica del paisaje en la pintura de una forma regular e institucionalizada. Para realizar esta tarea, Landesio concibió un ambicioso método de enseñanza académica que él mismo siguió y que, según Fausto Ramírez, implicaba la descomposición del paisaje en sus elementos constitutivos para su gradual estudio pormenorizado y su reestructuración posterior con propósitos estéticos en la composición definitiva, combinando tanto el trabajo en el taller como con el estudio frente al modelo en el campo y al aire libre. Fue además, bueno, aquí tenemos lo que él va a hacer, el plan de estudios para sus alumnos que presentó en 1867, pero que practicó desde su llegada a México. Él va a estructurar la enseñanza del paisaje en dos grandes, digamos, en dos grandes líneas. Una que va a ser las localidades, en las que se van a integrar los celajes, que él va a dividir en tempestuosos, tranquilos y efectos de luna, en follajes, que pueden ser bosques, parques, calzadas, jardines y pomares, en terrenos, alpestre, llanuras y cavernas, aguas, que contemplaba las marinas tranquilas, las tempestuosas, lagos, ríos, cascadas, navíos, etc. Y luego los edificios interiores y edificios exteriores y ruinas. Dentro de los episodios, que va a ser la parte, digamos, lo que dé de alguna manera el tema también al paisaje, van a estar los históricos, que puede ser bíblico, profano y mitológico, las escenas populares, que él divide en popular religioso y popular profano, las escenas militares, que son los vivaques o los campamentos y las batallas, las escenas familiares, donde tiene el familiar elevado, familiar humilde y pastoril, los retratos y luego los animales, que pueden ser selváticos, caballos y animales domésticos. Además de esto, él va también a ser uno de los pocos artistas en México que se dieron a la tarea de reflexionar y escribir sobre el quehacer artístico, como lo prueban 3 textos, que en realidad, bueno, no son como muy, muy largos, pero sí muy importantes, tanto para el conocimiento de la enseñanza del paisaje, como también de la manera en que lo concebía. Tienen un aspecto también teórico, que son Los cimientos del artista, dibujante y pintor, compendio de perspectiva lineal y aérea, sombras, espejos y refracción, con las nociones necesarias de geometría, que publicó en 1866. La pintura general o de paisaje y la perspectiva en la Academia Nacional de San Carlos, de 1867, que es de donde saqué este cuadro que les acabo de mostrar, y La excursión a la caverna de Coahuilpa, atención al cráter del Popocatépetl, a su regreso, y que realizó con un grupo de alumnos de la Academia de San Carlos. Bueno, de antes de llegar a México, obras ya habían sido expuestas, ya habían sido presentadas en las exposiciones de la Academia y han sido también adquiridas por algunos de los coleccionistas. Así que cuando llegó ya de alguna manera era famoso, y inmediatamente que llegó empezó a recibir como un nutrido número de encargos para trabajar en un tema que ya había sido abordado por algunos de los artistas viajeros, pero que con él iba a alcanzar su punto culminante, las vistas de haciendas. Un género, por otro lado, un subgénero que será continuado hasta finales del siglo XIX por sus discípulos Luis Coto y José María Velasco. Este es una de las primeras pinturas que realizó a su llegada a la Ciudad de México, y es muy interesante cómo él inmediatamente se va a integrar tanto al gusto que ya existía por la representación de los interiores de conventos, que se venía desarrollando desde la década de los 40 por artistas locales y también por extranjeros, y en ese año de su llegada, en 55, va a presentar esto que es la antesacristía del convento de San Francisco, un cuadro pues muy importante porque está realizado pues muy poco tiempo antes de que el convento sea dividido y fraccionado a la mitad por el gobierno liberal,
con el pretexto de que ahí se estaba tramando una conspiración contra el gobierno. Entonces todavía nos muestra, digamos, esta visión de los conventos, como habían sobrevivido desde la época colonial, ¿no? Todavía poblado por los frailes y además con sus ajuares completos, con todas sus pinturas y, en fin, o sea, antes de que los fueran a desmantelar. Pero ya para 1856, al año siguiente de su llegada, expuso una vista del Real del Monte tomada desde la loma frente a Santa Ágata, pintada a solicitud de uno de los socios empresarios de la compañía minera del Real del Monte. Y durante los siguientes 2 años va a realizar más de 20 pinturas de vistas de las localidades comprendidas entre la ciudad de Pachuca y la hacienda de San Miguel Regla, de Santa María Regla, que era donde se encontraban todas las posesiones y los diferentes edificios que conformaban la compañía minera. Va a trabajar así, por ejemplo, para varios de sus socios. El primero no es casualmente un inglés, John Buchan, para Thomas Salt, para Thomas Rull y para Nicanor Beistegui, que era uno de los socios más importantes de la compañía. Aquí les traje esta vista, que es también del año de 1857, el mismo año que realizó la de la Arquería de Matlala y que se conserva en el Museo del Louvre. Esta vista de la Hacienda de Velasco, también del año de 1857, que fueron las 2 de las 10 obras que Nicanor Beistegui le encargó, diciéndole exactamente desde qué punto de vista quería que se tomaran, que se realizaran las pinturas y como les digo, desde el Real del Monte hasta Santa María Regla, pasando también por San Miguel Regla, Velasco, Mitlán, etcétera. Todos los pequeños pueblos que se encuentran entre estos dos lugares. Y estas dos de una colección particular, esta también de San Miguel Regla y esta de la vista de Santa María Regla. Bueno, en 1857 le va a encargar Lorenzo de la Hidalga, que, bueno, después ya hablaremos un poco de él, pero bueno, no va a ser difícil después de haber visto esta pintura de 1856 que pronto otros empresarios, no solamente los del Real del Monte, sino Lorenzo de la Hidalga, le vayan a encargar pinturas sobre sus haciendas. Bueno, la obra fue presentada en la exposición de 1857. En total va a realizar 3 obras para de la Hidalga de las haciendas que se encontraban en esta región de Tierra Caliente. Les voy a leer la descripción que registró el catálogo de la exposición correspondiente. Dice: la hacienda de Matlala, propiedad de don Lorenzo Hidalga, en Tierra Caliente, entre Matamoros y Atlisco, contigua a Cuautichula. Una loma selvática forma el primer término en el que se ve caído un viejo mate. A la izquierda del árbol y del espectador hay unas pitayas entre matorrales y muchas biznagas. Un arbusto ya grande de la misma pitaya con otros de garambullos y nopales. En el lado derecho viste la orilla del descenso. Unas venadas descansan tranquilas en la sombra. Otro observa con algún celo a 2 que se la disputan, mientras de ellos huye la ocasión de la querella. En el plano, entre campos de caña, se ve el casco de la hacienda y la arquería que conduce el agua potable y la que sirve para el riego. Más lejos aparecen los elevados edificios de Cuautichula, San Miguel de Atlisco, y sobre su cerro piramidal y en lontananza se levanta majestuoso el volcán de la Malinche, descubriéndose la nevada cúspide del pico de Orizaba. Generalmente todas estas descripciones que aparecían en los catálogos eran dadas por los mismos artistas. Y sobre la arquería de Matlala, que tuvo el número 20 en el catálogo, dice: vista de la arquería de la misma hacienda, sobre este celebrado acueducto pasa un río de agua dulce, por el claro de uno de los arcos se ve el rancho de Contla, al que hace fondo el Popocatépetl. El río que serpea por lo más bajo está sembrado en su orilla izquierda de grandes y frondosos árboles. A la derecha y en primer término se ve al autor
punto de vista. Bueno, más tarde, al año siguiente, presentaría también la Hacienda de Colón, ya de la exposición de 1858, que formaba también supuestamente parte de las propiedades de Lorenzo de la Hidalga. Volveremos sobre ella luego. Y bueno, existe también esta litografía, ¿no? Donde dice que Landesio pintó, yo no conozco el cuadro, y que es de alguna manera como una combinación de las dos obras. Tenemos por un lado, se ha suprimido aquí el episodio, el retrato familiar, y encontramos entonces un episodio de animales, y por otro lado hay también como una combinación con la arquería, ¿no? Como fondo, pero bueno, no sabemos exactamente qué es lo que haya pasado aquí, si Landesio haya realizado otra pintura también de la que entonces se conservaría o se conocería solamente esta litografía, o haya hecho una combinación especial para realizar también la litografía. Bueno, vamos a analizar ahora la pintura. Vemos cómo la luz entra por la parte izquierda. La pintura está dividida en una diagonal, en la que se encuentra en la diagonal, digamos, de la derecha, la parte del episodio, y en la izquierda está totalmente iluminada, o sea, sirve para bañar y darle al acueducto el protagonismo que deseaba seguramente Landesio. Luego, en esta parte a la derecha nos encontramos aquí con el artista, que está sentado sobre una piedra frente a su caballete y que está realizando la vista. De alguna manera se alcanza a ver perfectamente, ¿no? Como la serranía que está dibujando aquí, y luego el cielo azul en la parte superior de la pintura. Está visto de espaldas, tiene aquí el tiento, ¿no? La paleta también, y luego con la mano derecha está llevando el pincel hacia el lienzo. De aquí sale un pañuelo también de su abrigo, que es con el que supuestamente está lleno, manchado de pintura, con el que supuestamente limpiaría los pinceles. Y luego en esta parte están sus pertenencias, su sombrero, una sombrilla para protegerse del sol, y un enorme bastón. A la derecha, contemplando la escena de cómo está pintando el autor, se encuentran las hijas de don Lorenzo de la Hidalga, que están de alguna manera comentando la pintura, y esto lo sabemos justamente pues por la retórica gestual. En este momento, las niñas, que son María Loreto y María del Pilar de la Hidalga, García y Casbalceta, tienen respectivamente, la mayor, Loreto, 15 años, y Pilar tiene 14 años ahí. Bueno, a la derecha entonces se encuentra ya el otro grupo familiar, y vemos cómo don Lorenzo, de pie y de espaldas, está señalando el acueducto, mientras que doña Ana María García y Casbalceta, su esposa, se cubre con una sombrilla del sol. Aquí vemos cómo la sombrilla solo protege la mitad de su rostro, tiene la mitad del rostro bañado por el sol y la otra en la sombra. Y luego están aquí sus dos hijos, que serían Ignacio y Eusebio. En la parte de atrás de ellos se encuentra otro personaje barbado, que bueno, hemos especulado mucho sobre ello. Algunos creen que podría tratarse de Joaquín García y Casbalceta. Yo no lo creo, más bien podría tratarse a lo mejor del administrador de la hacienda. Por otro lado, bueno, entonces les digo, con esta retórica gestual se están señalando, se están cruzando, digamos, las miradas, mientras las muchachas centran su atención sobre la actividad del pintor. Lorenzo de la Hidalga estaría tal vez platicando o hablando seguramente del acueducto, dada su oficio de arquitecto. Bueno, la luz, perdón,
La luz que baña también que baña la pintura, ¿no? De este lado nos presenta perfectamente los macizos y los vanos de este acueducto, y vemos por otro lado también cómo en el centro este doble arco se está reflejando, ¿no? Sobre el río que está bajando aquí. No sé si alcanzan a ver aquí cómo se refleja el arco sobre el río. Y vemos por otro lado también un grupo de jinetes en esta parte, una familia también indígena en esta parte, pasando los arcos y el acueducto se encuentra también un grupo de jinetes y un grupo también de ovejas. En el primer plano nos encontramos con una gran cantidad de flores amarillas, de biznagas, de cactus también, que nos muestra pues el gran interés que Landesio tenía en la botánica, no solamente el interés, sino también el conocimiento, el gran conocimiento que tenía en la botánica, pues dentro de las especificidades que daba a sus alumnos, decía que tenían que tener conocimientos, bueno, claro, de geología, de botánica, incluso también de química, que eran imprescindibles para ser el artista completo, un artista de pintura general, que es como él la llamaba a la pintura de paisaje, para diferenciarla de la pintura de figura, ¿no? Que se centraba pues en la pintura costumbrista o en la pintura histórica, mitológica, religiosa, etcétera. Bueno, aquí también para contrastar, digamos, la horizontalidad del acueducto, nos encontramos con este enorme órgano, ¿no? Que traza un eje vertical en el extremo derecho de la pintura y que de esta manera equilibra toda esta parte, toda esta línea horizontal que marca la arquitectura, la silueta del acueducto. Bueno, los paisajes con retratos familiares eran un género común, un género mixto, que fue sobre todo, bueno, aquí se las traía porque les quería decir cómo no era la primera vez que Landesio se autorretrataba en sus pinturas, lo hizo en muchas de ellas. En esta, por ejemplo, que es Mina del Real del Monte, lo encontramos, aunque de manera más lejos, aquí en esta parte. En este detalle podemos ver a Landesio de espaldas, que va acompañado de uno de sus ayudantes, de un ayudante que se ocupa de cargar como todos los útiles necesarios para realizar las vistas. Y les digo, bueno, el episodio familiar o el retrato familiar en un paisaje debe considerarse como un género mixto que fue muy popular entre la aristocracia terrateniente europea, particularmente entre la inglesa, y que bueno, como ejemplo, les traje aquí dos retratos de Thomas Gainsborough, y que nos muestran también cómo estaba asociada justamente la propiedad de la tierra, la identidad familiar, el linaje también, ¿no? Entre el retrato y la visión o la representación de los dominios de la familia. En este también lo podemos ver. Como se pueden dar cuenta, es de alguna manera una escena que muestra pues una convivencia muy cómoda, muy agradable, ¿no? Muy distendida, no solamente entre los miembros de la familia, sino también con el mismo Landesio. Y de esta manera, digamos, este episodio placentero en la vida cotidiana de los hacendados se convierte en una especie como de espectáculo que se puede mostrar. O sea, piensen que esta pintura fue presentada, fue colgada en los salones de la Academia de San Carlos en una exposición, ¿no? Y entonces esto de alguna manera mostraba, bueno, el encumbramiento político, social y económico de don Lorenzo de la Hidalga y su familia también, y que luego ya, una vez que regresara, digamos, al ámbito doméstico, a alguna de las casas que Lorenzo de la Hidalga tenía en la Ciudad de México, bueno, una en la Ciudad de México y otra en Buenavista,
en San Cosme, o en los mismos muros de su hacienda, se iba a convertir en un registro de la historia familiar, en la que de alguna manera Landesio, como artista, se vuelve como testigo de este episodio y de este momento. Bueno, otro tema también interesante en la pintura es justamente el del cuadro dentro del cuadro, ¿no? El cuadro que está pintando aquí Landesio, que está de alguna manera seguramente haciendo el boceto al aire libre, como acostumbraba a hacer él y como acostumbró también a hacer a sus discípulos, a trabajar al aire libre de la misma arquería. Pero, y al mismo tiempo vemos cómo la pintura despierta pues la admiración o por lo menos la curiosidad de las niñas. Tendríamos que decir en esto que la familia de la Hidalga era una familia muy culta y que justamente Pilar, que es una de estas dos niñas, era la más pequeña, no sabemos si es la de blanco o la que tiene el vestido con la falda roja, fue justo desde 1800, desde finales de la década de 50, va a empezar a exponer sus obras en la Academia de San Carlos como discípula de Pellegrín Clavé, y va a ser en la segunda mitad del siglo XIX una de las artistas más conocidas y más bien tratadas por la crítica de arte. Aquí les traje una pintura de ella de la década de los 60. Por otro lado, los hijos, Eusebio Eusebio e Ignacio, se van a dedicar también a la arquitectura, van a hacer importantes trabajos en la década de los 60 para el emperador Maximiliano, y luego más tarde se van a convertir sobre Ignacio se va a convertir en administrador de otras haciendas también de la región, de otras haciendas azucareras, propiedad de su tío Joaquín García y Casbalceta. No solamente eso, sino también cuando las vendan se va a encargar de la lotificación, y por otro lado también va a ser una importante restauración al acueducto ya hacia finales del siglo XIX. Bueno, no era, a diferencia, digamos, de la arquería de Matlala, donde se nos presenta una escena de ocio, una escena de placer. Lo que tenemos aquí es lo que tenemos en otros cuadros, como en este del patio de la Hacienda de Regla, donde se nos presenta toda la actividad, o sea, toda parte del proceso de las minas en el patio de la Hacienda de Regla, de Santa María Regla, que era una hacienda de beneficio, era donde se beneficiaba el metal, y aquí vemos como todas estas tortas de metal junto con el mercurio, que de alguna manera reflejan también el azul del cielo, y alcanzamos a ver como parte de todo este proceso de beneficio que se da en la hacienda. Entonces, a diferencia de la anterior, de la arquería de Matlala, también esta de 57, y del conjunto de las de Nicanor Beistegui, que presenta una escena de ocio, de tranquilidad, de deleite, de goce estético, ¿no? Porque están no solamente por el acueducto que están viendo, ¿no? Y que nos remite a la antigüedad clásica, sino también en sus formas y en su función también, sino por otro lado también las niñas que están viendo y admirando la obra o la pericia técnica de Landesio. Bueno, todo esto nos remite justamente a una escena placentera, a una escena de ocio y de goce estético. A diferencia de eso, en otras obras, como en esta, ¿no? Nos remite al trabajo y a la productividad. Lo mismo sucede con la vista de la Hacienda de Colón, que hizo un año más tarde Landesio también para Lorenzo de la Hidalga, donde a diferencia de las otras pinturas que realizó en 1857, en una donde esta que estamos analizando de la arquería y la otra donde se ve la hacienda a lo lejos,
aquí lo que tenemos es un acercamiento al patio de la hacienda, donde se alcanza a ver la casa grande, la capilla, el trapiche aquí en esta parte, el agua, ¿verdad?, que hace funcionar también el trapiche, y diferentes escenas tanto de la vida cotidiana como este almuerzo de campesinos, de trabajadores, como la manera en que transportan la caña y luego la dejan aquí en diferentes carretas para luego ser almacenada y procesada. Es decir, se trata, les presento este detalle, aquí vemos como todas las carretas llenas de caña, y luego la manera en que se transportan y la manera también en que se dejan ahí para luego guardarse. Y que nos remite, claro, a todo este sentido de productividad, de trabajo, a diferencia de la arquería de Matlala. Bueno, Lorenzo de la Hidalga va a ser un personaje que es el comitente de las obras, es un personaje, es un hombre de mundo, es un hombre de origen vasco, que estudió arquitectura en la Academia de San Fernando, que luego hace posteriores estudios en París, y dicen sus biógrafos que ya estaba como presto para irse al Grand Tour, ¿no?, a Italia, pero finalmente decide venir a México. Llega a México en 1838 y bueno, su familia ya se encontraba aquí, hay antecedentes de su familia desde el siglo, finales del siglo XVII. Entonces llega, se casa pronto con Ana María García y Casbalceta, que era su prima, luego veremos, y va a tener una exitosa carrera como arquitecto. Entre sus obras más importantes se encuentran, bueno, luego regresaremos sobre el retrato, bueno, aquí en este retrato que le realizó Pellegrín Clavé, lo vemos exactamente en un tamaño de más de medio cuerpo, como se decía entonces, y en la parte derecha nos encontramos con todos los elementos característicos de su oficio. Esta parte, este trozo de capitel, estos libros que nos remiten a los tratados, el compás, por supuesto, y aquí en la parte de atrás, una de sus obras más importantes y una de las pocas que han sobrevivido de todo lo que realizó y trabajó, que es la cúpula de la Capilla del Cristo de Santa Teresa en la Ciudad de México. Bueno, además realizó este proyecto del Monumento a la Columna de la Independencia. Aquí lo podemos ver el proyecto en esta vista realizada por Pietro Gualdi, que realizó también otras obras para Lorenzo de la Hidalga, y aquí lo vemos también en su papel como comitente y pidiéndole a este vedutista, Pedro Gualdi, que realizara como en la pintura, no solamente aquí su proyecto arquitectónico para la Columna de la Independencia, que como todos sabemos de este monumento solo se llegó a realizar el Zócalo, y de ahí ya saben el nombre que se le empezó a dar a la Plaza Mayor de México, pero también le encargó las vistas de su obra más importante, que desafortunadamente fue destruida en 1901, el Teatro Nacional. Aquí tenemos la fachada, y Gualdi va a realizar, bueno, no solamente la fachada del teatro, sino también la vista del foyer y la vista de la sala de espectáculos, que se dice, bueno, pues será sin duda, llegó a ser la obra arquitectónica más importante de mediados del siglo XIX, y por otro lado dotó a la Ciudad de México de uno de los teatros pues más modernos, con mejor acústica, que tuvo pues una corta vida, de 1844 a 1901. O sea, todas estas pinturas, piensen que formaban también parte de su colección. Realizó también el Ciprés de la Catedral de México, el Mercado del Volador, la Casa Guardiola, y intervino también en otras casas de la época. Realizó el pedestal para la estatua de Carlos IV cuando este fue trasladado del interior de la universidad al Paseo de Bucareli, y hizo también el proyecto para una penitenciaría que finalmente no se realizó. Bueno, él era muy amigo de los artistas
y amigo personal tanto de Pelegrín Clavé, que va a realizar el retrato de su esposa y de él, como también de Manuel Vilar. Me gustaría leerles un pequeño párrafo de la biografía que realizó Francisco Javier Álvarez sobre Lorenzo de la Hidalga. Decía, su gusto artístico era bien conocido, dibujaba perfectamente y estimaba verse rodeado de obras de arte y de artistas a quienes brindaba franca y cordial amistad. A su mesa se sentaban Clavé, Vilar y, con mayor frecuencia, el paisajista Landesio. Hidalga no cesaba de alentar a los jóvenes artistas y así lo vemos encomendar al notable Joaquín Ramírez dos preciosos asuntos como son la cautividad de los hebreos en Babilonia y el nacimiento del niño Jesús. Rafael Flores solo pintó La Tempestad para él, de Sojo y Soriano fueron las esculturas para su casa de Buenavista. Y bueno, esta es la casa de Buenavista, que era una casa de campo, que seguía la tipología de las vilas italianas y que fue realizada por Francisco Javier Álvarez, un alumno de Landesio en la Academia de San Carlos, y que muestra aquí estas son justamente las esculturas a las que se refiere Álvarez, que fueron realizadas por Sojo y Soriano y que representaban las 4 estaciones. Bueno, y finalmente les traigo esta acuarela que está atribuida a él y que representa justamente una vista interior del Teatro Nacional o del Teatro Santa Ana pintada por él, pues se dice que era muy, muy bueno en la técnica de la acuarela y también en la miniatura al óleo para realizar retratos, porque era muy buen fisonomista. Bueno, finalmente, para ver la pintura, me parece que de todas estas tareas, ¿no?, que se trabajaron en el ramo del paisaje en el siglo XIX, las vistas urbanas y las vistas al campo libre, este es uno de los mejores ejemplos que tenemos, que combina, como hemos dicho, el episodio familiar o el retrato familiar con el paisaje a campo abierto, pero por otro lado también muestra, digamos, esta idea de distinción y de reconocimiento, de apropiación de la tierra, ¿no?, como una parte intrínseca de la idea, un poco al árbol genealógico de Lorenzo de la Hidalga, al casarse con su prima, Ana María García y Casbalceta, ¿no? Va a seguir un linaje que venía desde el siglo XVII. Este es un retrato de Juan de Sáenz, de Ramón Antonia Musitú y Salvide, de Icasbalceta, ¿no?, con sus 2 hijas, que era su tía, es decir, hermana de su mamá. Y este es el retrato de su tío, que es Vicente Musitó y Salvide Goitia, con su esposa María Gertrudis Salazar y Duarte, una poblana con la que se casó en 1791, es decir, sus tíos venidos a la Nueva España en la última década del siglo XVIII, ¿no? Ya tenía como ese antecedente su mismo hermano, su hermano mayor Sebastián, había llegado también a la Nueva España y se había también relacionado con la familia Icasbalceta. Entonces, digamos que tenía como todo este linaje y todos ellos, por supuesto, eran propietarios de estas haciendas azucareras, ¿no? Porque el tío, ¿no?, el tío de su madre, al morir sin descendencia, hace que vengan estos sobrinos, que son Vicente y que son Ramona, para que hereden también sus haciendas. Bueno, finalmente, Vicente de Musitú va a morir en la Guerra de la Independencia, fusilado por José María Morelos, en la misma zona de sus haciendas, donde había formado una cuadrilla para defenderse de los insurgentes independentistas, y va a tener otra
digamos, no va a tener descendencia y las haciendas van a finalmente a caer en las manos del sobrino, del hermano mayor de Lorenzo de la Hidalga. En fin, que de alguna manera podemos decir, ya para concluir, que si los paisajes del Valle de México de José María Velasco, el discípulo más destacado de Landesio en la década de 1870, animan una especie de conciencia de territorialidad nacional con sus vistas a vuelo de pájaro, la sensación de volar como sobre un espacio infinito, ¿no? La monumentalización de las montañas, también de los volcanes, y la presencia del valle como un símbolo del mito fundacional de la nación. Por el contrario, las vistas de la hacienda de Matlala, de Landesio, encomendadas por de la Hidalga, parecieran evocar este sentimiento de territorialidad familiar que finalmente se volcaría en una imagen de nostalgia, porque tuvieron, o sea, muy poco tiempo las haciendas, ¿no? Las perdieron con el tiempo y finalmente esto terminaría por volcarse justo en estas imágenes de un momento de encumbramiento económico, social y artístico por parte de la familia, y quedaría como este vestigio o esta imagen de nostalgia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica. Vamos a pedirles que nos compartan sus preguntas, por favor, en la sección de comentarios de Facebook, para que a su vez podamos compartirlas con la doctora Angélica Velázquez. De hecho, ya tenemos una primera pregunta, Angélica. Es de Jonathan Espino. Él dice, gracias. Retomando el concepto de artistas generales en el siglo XIX, ¿cuánto tiempo llevaban los aprendices para poder merecer dicho título? Bueno, no hay artistas generales. Más bien, o sea, lo que hizo Landesio es justamente en este texto de la pintura general, es darle el nombre al paisaje, renombrar la pintura de paisaje como pintura general para diferenciarla de la pintura de figura, es decir, de los artistas que centraban sus estudios en la figura humana. Entonces él decía, la pintura de paisaje es mucho más importante porque la figura humana es solamente una parte de la naturaleza, y el artista de pintura general lo que tiene que hacer es conocer como todo el universo, ¿no? Conocer, o sea, tiene que representar el cielo, tiene que representar los árboles, los valles, las montañas, etcétera, todo lo que vimos en su programa. Entonces él pensaba, ¿no? Con estos textos que él hacía, ponía la superioridad de la pintura de paisaje a la que él llamaba pintura general, ¿no? Para contraponerla a la pintura de figura. La formación de los alumnos para tener como todos estos conocimientos, ¿no? Que incluían también el estudio muy pormenorizado del cuerpo humano, pero claro, no se estudiaba de la misma manera que lo estudiaban los pintores de figura con clavé. Casi todos, la educación de ellos duraba alrededor de 10 años. Entraban muy jóvenes, en general también, la mayoría de ellos entraban a los 12, 13 años y terminaban a los 22, 23 años. Alrededor de 10 años estaban en la academia. Gracias, Angélica. Ricardo Aguilar tiene una pregunta. ¿Cuál es el origen del apellido Zaldive? ¿Es de origen español o oriental? Vasco. Zaldive, Goitia, todos ellos son familia, son vascos, ¿no? Los Icazbalceta, de la Hidalga, Musitu, todos ellos son de origen vasco, de la región de Álava. Y también te pregunta, ¿dónde podemos conectarnos contigo? Te enviamos saludos del Museo del Virreinato de San Luis Potosí. Gracias. Ay, muchas gracias. Pues en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas pueden encontrar mi correo electrónico y bueno, con mucho gusto ahí les contestaré. Raúl Martínez pregunta, ¿sabe quién de los hijos del arquitecto Lorenzo heredó la hacienda de Matlala o fue otro pariente?
Miren, es todavía un tema que no hemos podido solucionar. Prácticamente el único referente que tenemos de que don Lorenzo de la Hidalga fue el propietario de la hacienda de Matlala son los registros que se encuentran en la Academia de San Carlos, donde dice muy claramente propietario de la finca, propietario de la hacienda. En los papeles que se tiene, ya para la década, finales de los 70, en los 70, la hacienda ya no les pertenece, no la heredan ellos. La hacienda de Matlala era de su hermano Sebastián, y finalmente quienes van a tener la hacienda de Matlala, ya en las últimas décadas del siglo XIX, van a ser unos sobrinos de Sebastián de la Hidalga, que no son los hijos de Lorenzo y que, bueno, que la van a modernizar y todo eso en las últimas décadas. Entonces, bueno, sí tenemos que hacer una investigación mucho más acuciosa en los archivos para ver exactamente en qué momento esta hacienda que era de su hermano la tiene él o simplemente la administran, no lo sabemos, ¿no? Que sean propietarios, esto solo nos lo dicen los catálogos de la Academia de San Carlos, pero no tenemos totalmente la seguridad desde cuándo empezó a ser de la familia de don Lorenzo y hasta cuándo dejó también de ser de don Lorenzo de la Hidalga. Lo que sí es claro es que ya a finales de los 70, Ignacio de la Hidalga, que era su hijo mayor, aparece solamente como administrador de Joaquín García y Casbalceta, como administrador de algunas de las haciendas y ranchos de él, y que lo ocupa también para lotificar los terrenos que va vendiendo y a quien le pide también la restauración y el arreglo del acueducto. Pero no, es algo que todavía nos falta por estudiar, o sea, por saber en qué momento empieza y deja de ser la hacienda de Lorenzo de la Hidalga y de sus hijos. Muchas gracias. Silvia Uvilla, felicidades a la maestra Angélica, saludos de una alumna de Pachuca. Gracias, saludos. Marco Antonio Martínez, en relación al acueducto de Matlala, ¿se le pudo considerar un monumento que debe ser restaurado después del temblor? Ay, absolutamente sí, debe ser restaurado. No sé todavía, supuestamente yo me quedé con que el INAH sí lo iba a restaurar. Yo quise ir la semana pasada, pero no pude para ver si sí habían hecho ya o habían iniciado los trabajos de restauración, pero parece que no, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, sí es un monumento que debe restaurarse. ¿Cómo no? Gracias, Angélica. Marco te pregunta sobre la familia de la Hidalga. ¿Ellos son poblanos o cuál es la historia? No, bueno, don Lorenzo, ya les digo, era vasco, ¿no? Ana María García y Casbalceta sí, nació aquí en México, sus hijos nacieron también en México, pero no sé en qué momento parecería, y no sé también si esa sea la rama de don Lorenzo de la Hidalga o de sus hermanos, de Sebastián o de Tomás, fueron los que se instalaron en Puebla. Aunque bueno, podemos decir que todavía hasta para, no sé, hasta el siglo XIX, hasta la década de los 70s, 80s, los hijos y la misma Pilar vivían en la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Sabemos cuál era la producción de la hacienda de Matlala? Bueno, eran haciendas azucareras. No sé si a eso se refiera o a qué, o a sus niveles de producción en el siglo XIX, que son como muy variados, ¿no? Va a tener, la producción azucarera va a ser grandes fortunas, ¿no? Con todas estas familias a finales del siglo XVIII, principios del XIX.
luego va a haber, digamos, como que una decaída por ahí entre la década de los 30, la década de los 40, y luego a finales del Porfiriato otra vez se va a recuperar y van a volver a tener como grandes ganancias estas haciendas. Muchas gracias. Luz María Vázquez, saludos, doctora, un placer escucharla. Saludos, Luz María. Pues son las preguntas que tenemos, Angélica. Muchísimas gracias. Te queremos agradecer por esta charla, siempre enriquecedora, y queremos también agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión. Si tú quisieras, antes de concluir, hacer algún comentario final, adelante. Bueno, pues que me gustaría mucho que ya tenemos como los 3 cuadros localizados, ¿no? Bueno, 2, el del Museo Amparo, el de la Hacienda de Colón, que está ahora en el Foro Valparaíso, en la Ciudad de México, nuevo espacio que ha abierto el Banco Nacional de México, Banamex, y bueno, me gustaría mucho que se recuperara también esta otra pintura, que es donde se muestra la vista general de la hacienda, ¿no? Para algún museo, como para que pudiéramos tener también los 3 completos. Y bueno, y todavía pues nos falta mucho por estudiar, está este tema de la imagen en la litografía también, donde que pintó, que dibujó por lo menos Landesio, y es el tema también de la propiedad de la hacienda, ¿no? Que bueno, espero que si no yo, alguno de mis alumnos pueda retomar también alguno de estos temas. Y que bueno, ya quiero que esto se acabe para que pueda visitar Puebla y pueda ir a visitar el museo nuevamente. Muchísimas gracias, Angélica. También Raúl Martínez te dice felicidades, gracias por tus aportes. Queremos también mandarles saludos a Mayra, que nos dijo que estaría muy pendiente de tu conferencia, y bueno, a todas las personas que hoy se conectaron. Nuevamente agradecerte, Angélica. Sí, esperamos que muy pronto ya puedas visitar el Museo Amparo. De hecho, nosotros abrimos desde el 1 de octubre las salas de arte prehispánico y las exposiciones temporales, y a partir del 7 de diciembre vamos a abrir las salas de arte virreinal para que también puedan visitarlas. Así que nos dará mucho gusto recibirte aquí en el museo y hacer contigo un recorrido por el Salón Mexicano, que es el espacio donde se encuentra este cuadro maravilloso de Eugenio Landesio. Muchas gracias. Muchísimas Saludos. gracias a ti. Adiós. Buenas noches para todos.